Y bien, como sabemos, pues el presidente Humala calificó de vergonzosa la supuesta concentración que se había producido en el mercado de prensa escrita con la asociación que se produjo entre el Grupo del Comercio y el Grupo de Prensa. Ya hemos leído el comunicado del Diario del Comercio, en fin, esto no sería tal cual, puesto que la parte editorial permanece en manos del Grupo Agois, del Grupo Pensa, y esto, la asociación solo se refiere a la parte digamos, comercial, logística. Hemos invitado a Alfredo Müller a hablar de este asunto. Él es un experto en temas de derecho, de libre competencia, en fin, todo esto. Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente la Constitución, en el artículo 61, dice que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y de comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y con la comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Bueno, sobre esto se ha basado el amparo que han presentado un grupo de gentes. Bueno, ¿hay monopolio, hay acaparamiento? Bueno, no hay ninguna de las cosas, ¿no? La definición de monopolio es tener todo, y no hay nadie en el Perú que tenga todos los medios de prensa, tampoco medios escritos. Es decir, como uno reparte el mercado, no hay nadie que tenga un monopolio. Acaparamiento es una palabra que se acuñó en la época del gobierno militar, quizás antes, para estas leyes, para evitar cuando había controles de precios que la gente acaparaba. Pero el término mismo acaparamiento, ¿a qué se refiere? A que yo estoy en capacidad de guardando algo, guardando o acumulándolo debajo del escaparate, hacer que los precios suban o poder cobrar más caro. ¿Por qué? Porque es escaso. Pero cuando uno habla de prensa, y particularmente de prensa escrita, no hay nada escaso. Es decir, es abundante. Es relativamente sencillo fundar un periódico, es relativamente sencillo crear un blog, es relativamente sencillo mandar un tweet, es relativamente sencillo, hay bajos costos para poder entrar a este mercado. Entonces, ¿qué pasaría si cuando estos señores acaparaban arroz debajo del... hubiera gente produciendo arroz afuera? No les sirve de nada, porque no puede acumular ningún poder. Lo mismo pasa con la prensa. Si yo tengo a alguien que incluso llegue a acumular una parte importante, mientras no haya barrera de acceso, no haya limitación de entrada, entonces no hay posibilidad de acaparar, no hay posibilidad de controlar. Y eso es básicamente creo que lo que ocurre, y la experiencia lo muestra. Si algo aparecen y desaparecen en el Perú, son periódicos. La entrada es relativamente sencilla, uno puede entrar, captar las preferencias. Y además esta idea, y uno escucha muchas cosas y la gente discute como que con ese porcentaje uno puede controlar, pero parte del supuesto que el lector, el ciudadano, es un torpe, un tonto, que no va a buscar la información que le interese porque alguien tiene un porcentaje determinado del mercado. Entonces yo creo que ahí la gente gira. Si yo, digamos, me gustan las ideas de izquierda y los periódicos de derecha son más, pues la gente que es izquierda es suficiente. Habrá gente que le ve interesante tener periódicos de izquierda, o periódicos de moda, o periódicos de automovilismo, o de lo que sea. Claro. Es decir, la información en realidad fluye fácilmente, no hay costos de entrada. Y yo creo que esto del acaparamiento hay que verlo en esos términos, barreras de entrada. Uno solo puede acaparar aquello en lo que hay escasez, y si no hay barreras de entrada, la escasez no se va a producir nunca. Claro, sí, pues porque la palabra acaparamiento, según me decía Federico Salazar, se reprodujo en la Constitución del 93, repitiendo lo que estaba dicho en la Constitución del 79. Exactamente, sí. Y de alguna manera se refería al problema del acaparamiento que se había dado pues por vista de la escasez, como consecuencia de las propias políticas controlistas del precio del Estado, ¿no? Y es curioso que regrese en realidad a esto que llamamos acaparamiento, era la consecuencia de una mala política pública. Claro. Era exactamente lo contrario. Y hoy día lo que me preocupa es que hoy día usamos acaparamiento en un sentido similar. A mí realmente lo que me preocupa cuando se usan palabras como vergüenza es cuáles son las historias de vergüenza en la libertad de expresión en el país. Es el gobierno militar, es Fujimori, es decir, es el Estado. La época de Toledo, cuando Almeida fue nombrado presidente de Indecopi, uno de los objetivos principales era que todos los medios estaban en insolvencia, y lo que se quería era tener algún mecanismo de control. Entonces, en realidad, el gran enemigo de la libertad de expresión nunca han sido las empresas periodísticas, ha sido el Estado. Entonces, hoy día cuando se levantan voces de decir vamos a crear controles, que ya ha llegado al extremo de decir vamos a controlar contenidos, que es la peor forma de control.
Pero cuando se habla de control de quiénes pueden estar en el mercado, de cómo pueden crecer, de cómo pueden invertir, uno comienza a preocuparse. Porque quien está diciendo que la cosa es preocupante es precisamente el Estado, o los representantes hoy del Estado, que esperemos tengan la buena voluntad para no hacerlo, pero que siempre han sido los verdaderos enemigos de la libertad de expresión. Ahora, el comercio argumenta, bueno, no solamente que la parte editorial permanece en manos del grupo Agois, de los Agois, es decir, eso no está sometido al acuerdo, sino que en realidad en el Perú hay, ¿cuántos dice? 60 periódicos. 60 periódicos, ¿no es cierto? De los cuales creo que el grupo El Comercio tiene 6, 4, en fin, no sé. Claro, me parece que esos periódicos del Grupo El Comercio tienen una gran lectoría, porque son buenos periódicos, me imagino, entonces la gente empieza a preferirlos a ellos. Entonces, digamos, recortar o poner límites a la circulación o a la concentración por circulación es un poco afectar la libertad de expresión de la gente, la libertad de elección de la gente. La libertad de información. ¿No? Finalmente los porcentajes de participación de cualquier producto, pero particularmente de los periódicos, depende básicamente de las preferencias de los consumidores. Si son los consumidores los que finalmente le dan su preferencia a través de sus votos monetarios a cualquier productor de algo para recibir información. Incluso de la información o de la prensa, eso tampoco es tan cierto, porque ni siquiera muchas veces hay que emitir voto monetario. Buena parte de la información que uno puede encontrar es gratuita. Uno tiene un teléfono celular, una computadora y puede acceder a información. Es decir, el costo de acceder a información es relativamente bajo. Lo que sí es peligroso es que cuando hay preferencia de los consumidores respecto a ciertos medios que premian con su preferencia, les digan no, estos medios no pueden estar agrupados de esta manera, no pueden ser de tal dueño, tienen que tener tal tipo de control, etcétera. Eso es quitarle no tanto poder a los medios, eso es quitarle poder a los consumidores para decir que eso es lo que quieren. De acuerdo. Y ahora, sin embargo, controlar el 80% no de la línea digamos de los periódicos, porque como dice bien El Comercio, pues la parte editorial permanece en manos de los Agois, pero sí la parte económica, la parte empresarial, digamos la parte comercial, eso no puede tener un peso, digamos un dominio, no puede haber ahí abuso no hay una posición de dominio en el mercado. A ver, nuevamente, el poder del mercado depende de las opciones que los consumidores tienen y de la dinámica del propio mercado. La concentración en general no es mala. La concentración es solamente un indicador de que alguien está tratando de alcanzar algún tipo de economía a escala y aumentar su participación en el mercado. Lo que ocurre, si efectivamente la concentración fuera tan fuerte que le permitiera subir los precios, por ejemplo, de los periódicos, es que automáticamente surgen incentivos para que nuevos entrantes digan, bueno, este precio es un mercado rentable, voy a poner... Y esto en los periódicos usualmente no se ve. Entre los periódicos más baratos del país están los que tienen el Grupo Comercio. Algunos son muy baratos, otros más caros. Tienen una diversidad de productos para distintos segmentos. Entonces, no parece ser el precio. La otra pregunta es, el mercado periodístico, el mercado de periódicos, más bien dicho, es un two-face market. O sea, yo tengo consumidores y tengo gente que me coloca publicidad. Y el otro argumento que se ha estado usando es que efectivamente el mercado de publicidad, ellos tienen un porcentaje importante. Y hay que tener bastante cuidado, porque todo depende de cómo defines el mercado. La publicidad no solo se da en periódicos. La publicidad se da en radio, en televisión, en carteles. En televisión otros. Es muchísimo mayor el volumen de publicidad. La torta es mucho mayor en inversión publicitaria, la principal es la televisión. Entonces, la verdad decir que porque tengo el 80% o el 60% o el número que sea de los periódicos, estoy controlando el mercado publicitario, sí, posiblemente mi capacidad de negociación mejore, puedo ofrecer más alternativas, pero eso no quiere decir que yo esté controlando ese mercado. Nuevamente, mientras no hayan barreras de acceso, mientras poner un periódico, lanzar un canal, poner un cartel, sea algo que no tiene un costo, y justamente ahí uno cuando analiza el mercado periodístico es los costos hundidos de la inversión de poner un periódico son relativamente bajos. Es decir, poner un periódico no es tan caro, no es construir una central hidroeléctrica. Sí, pues. Donde hay que hacer una inversión y hay que recuperar en 30 años. Uno puede colocar un periódico y si no le va bien, no pierde tanta plata como podría perder en una inversión grande. Entonces, la verdad, hablar de que estos mercados están siendo distorsionados cuando no hay barreras de acceso es no tener una comprensión adecuada de cómo están funcionando los mercados. Bueno, lo que dice el argumento de Mario Vargas Llosa es el siguiente.
creer los sofismas de los valedores del comercio sosteniendo que la fusión carece de connotaciones políticas y resulta únicamente de la eficacia y talento con que han sabido vender su producto en el mercado informativo. Para semejar, es decir, claro, el comercio ha creado buenos productos, buenos periódicos que tienen la preferencia del público. Para semejante razonamiento no hay diferencia entre un órgano de prensa y productos como las cacerolas o los jugos de fruta. La realidad es que cuando una cacerola derrota a sus competidores y se queda dueña del mercado, lo peor que puede pasar es que el precio de la cacerola suba o que el producto empiece a deteriorarse, porque el monopolio suele producir ineficiencia y corrupción. En cambio, cuando un órgano de prensa anula a los competidores y se convierte en amo y señor de la información, esta pasa a ser un monólogo tan cacofónico como el de una prensa estatizada, y con ello no solo la libertad de información y de crítica se deterioran, también la libertad a secas se halla en peligro de eclipsarse. A ver, yo en los últimos días he escuchado mucho sobre este tema de la concentración. Lo que más se escucha es la posición contraria. A pesar que el comercio tiene un porcentaje alto, 70%, 70% de los medios. Lo que más me llega al Twitter... De la circulación, no de los medios. Claro, de la circulación de los periódicos. Estoy hablando de los medios de prensa, de prensa escrita. A pesar de eso, estamos bombardeados saludablemente, porque de eso se trata la democracia, se trata la libertad de expresión, de opiniones como la de Vargas Llosa, que es legítima, atendible, como todas las informaciones que recibimos todo el tiempo. Uno está enterado continuamente de lo que está ocurriendo. Hoy día, hablar que las personas no se enteran porque alguien tiene un market share de un periódico es realmente insostenible. Es realmente insostenible. Hoy día yo recibo en mi teléfono tweets de virtualmente periódicos de todos los continentes. Recibo información de blogs de todo tipo de color y recibo información de todo tipo. O sea, pretender, sobre todo hoy día, en la época actual, que un porcentaje relativamente alto del mercado de prensa escrita va a determinar que la gente deje de tener información, no tiene ningún sentido. Yo me atrevería a decir que hoy día es mucho más fácil acceder a información que acceder a cacerolas. Es más sencillo. Sí, pues. Uno voltea y obtiene información. Y por último, si hubiese tal, digamos, unanimidad o control de la opinión en los medios, es la oportunidad de crear un medio distinto, digamos, ¿no? Porque las barreras de entrada son muy bajas. Y eso lo demuestra la historia, la rotación. Siempre hay periódicos que han sido tradicionales, medios que han sido tradicionales, pero incluso en esos medios ha habido cambios notables de las líneas editoriales dentro de un propio medio. ¿No? La línea del comercio, hasta donde yo recuerdo, no siempre ha sido la misma. Sí, pues. Ha ido cambiando en el tiempo. Y esa es otra cosa que no sé. La dinámica de los medios de prensa genera una competencia de ideas, no solamente una competencia de periódicos. Ideas que están en las páginas de los periódicos y que continuamente están buscando captar preferencias o combinaciones de preferencias que hacen que los periódicos se vendan más o se vendan menos. Es decir, el periódico es más que la venta física del papel. Son ideas que conviven en las mismas páginas del periódico. Muy bien. Vamos a ver pues qué pasa con este asunto. Muchas gracias, Alfredo, por tu participación en la Hora N. Con esto nosotros nos despedimos, ¿no es cierto? Hasta el día de mañana. Gracias por su compañía. Viene ahora Enrique Pasquel y Rumbo Económico. Buenas noches.